Muy buenas, estamos en un nuevo programa de Alfafar Televisión. Hoy estamos en un programa nuevo que empieza con su programa por piloto. Tenemos un programa que se llama Justicia y Verdad. Son términos ambiguos que tal vez tengamos que explicar de forma más clara y por eso hoy el primer programa que vamos a hacer es un programa piloto donde lo que vamos a intentar es deciros qué vamos a hacer, deciros qué cosas os vamos a intentar explicar o muchas veces también, ¿por qué no?, algo que vosotros podáis preguntarnos y que podamos intentar resolverlo aquí. Lo vamos a intentar hacer de una forma coloquial, de una forma a pie de calle, para que todo el mundo lo pueda entender, pero lo vamos a hacer no solamente por nuestras opiniones o por nuestras intuiciones, sino que lo vamos a hacer con un gran especialista en estos temas, una de las mejores personas y abogados que conozco, y con él vamos a intentar hablar de algunas cosas. Yo soy Toni Milla, vamos a empezar con el programa Justicia y Verdad. Y hoy tenemos la gran suerte de llegar con la persona que va a llevar y dirigir este programa. Él se llama Juan José Grau, abogado con muchos otros títulos y una persona eminente que me gustaría que se presentase él mismo de una forma sencilla. Juanjo, buenos días. Buenos días, Toni. Después de tu presentación, poco más me queda decir. Ya como persona siempre he pensado que tú eres mucho mejor persona que yo y así lo demuestras cada día. Como abogado, pues bueno, me defiendo porque tenemos trabajo que vamos intentando solventar. No seas tan humilde, sé que no. Nos defendemos bien. El tema de poder hacer este programa nace la idea de Toni porque es que, a fin de cuentas, lo que Toni buscaba era llegar, como bien he dicho, a pie de calle para que todas estas personas que tienen dificultades y no saben cómo elegir un abogado, cuando tienen un problema, esperan a que esto se solucione por la gracia divina, pero lo que se consigue en muchas ocasiones es que este problema crezca y tenga pues unas soluciones casi imposibles. De hecho, te podría contar una anécdota de no hace mucho. Un señor me llamó porque resulta que estaban embargándole de algo que había pasado hace muchos años. O sea, hace muchos años pasaron unas circunstancias, unas situaciones. Esta persona pues buscó determinados asesores, por decirlo de algún modo. No se hizo lo que se debía y son cosas juzgadas que ya no se puede volver a entrar en la cuestión objeto de litigio. ¿Qué ha sucedido? Que cuando ha llegado al momento de jubilarse, este señor no va a percibir ningún tipo de prestación por la administración, pues la gestión anterior no solamente fue mala, sino fue nefasta. Entonces, lo que tenemos que hacer en este programa es evitar que todos estos conflictos puedan trascender a más, porque cuando empieza un problema y se consulta desde el primer momento, ese problema tiene una fácil solución o por lo menos un fácil acuerdo. Cuando este problema ya trasciende y empieza a tocar juzgados y empiezan a encabritarse las personas, este problema, a fin de cuentas, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano a pie, el cliente, siempre que no esté perfectamente asesorado. Y para eso son muy pocos los que piensan más en la persona que en la cartera. Claro, por eso decía yo y decías tú también que vamos a intentar explicarle a la gente de una forma muy sencilla aquellas cosas que les van a ir muy bien para el resto de su vida y seguramente les va a hacer cambios importantes en algunos problemas que ellos están teniendo y que no saben resolver o que no saben dónde buscar esa solución. Y por eso vamos a explicar un poquito desde nuestro punto de vista. Yo voy a aportar lo que yo pienso, pero me gustaría que tú también nos explicases qué es lo que va. Esto es un programa piloto, entonces vamos a explicar qué vamos a hacer en este programa en los próximos tiempos, en las próximas semanas, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el programa? Es decir, ¿realmente vamos a poder llegar a explicarle a la gente cómo resolver aquellos problemas sencillos, cotidianos, de esto no sé cómo hacerlo, no sé a quién dirigirme, etcétera y tal? ¿Realmente vamos a poder hacer eso? Cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar. Lo que vamos a intentar y vamos a conseguir este programa es, en una frase, vamos a ser el GPS de esas personas que puedan tener conflictos para, si no lo solucionamos desde aquí, poder decirles concretamente dónde se tienen que dirigir, cuándo se tienen que dirigir, por qué se tienen que dirigir y en qué parámetros de precios pueden entrar o no para que no sufran ningún tipo de, digamos, no por decirlo engaño,
pero a veces hay gente que tienen un cartel puesto como abogado y no lo son. A veces hay gente que se hacen pasar por abogados y no lo son. No es habitual, pero existe este tipo de personas. Se llama intrusismo. Y además también hay gente que dice ser economista y no lo es, porque la gente no distingue entre la gestoría, la asesoría jurídica, la asesoría financiera. O sea, es un ámbito que vamos a cogerles de la mano y les vamos a decir, si te pasa concretamente esto, lo tienes que resolver de este modo. Si lo resuelves de este modo, la solución será sencilla, práctica y lo más ágil posible. Si no se soluciona de este modo, al final se va a crear como una especie de madeja donde la solución que haces es más compleja, más cara, más difícil y en ocasiones prácticamente imposible. Por eso vamos a ser la luz que guía el camino de estas personas que realmente puedan tener o creer tener problemas. Entonces vamos a entrar en unas pequeñas connotaciones o en unas pequeñas preguntas y tal. ¿Cómo aconsejarías tú a alguien de la calle que tiene un problema en concreto? Voy a poner un ejemplo reciente. Una persona está en un evento público potenciado y programado por el ayuntamiento, concretamente el Ayuntamiento de Valencia. No vamos a hablar del tema ni del caso, pero concretamente el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, esta persona va con su hijo a una atracción, a un espectáculo, paga una entrada por entrar en ese espectáculo y su hijo, durante el uso de esa atracción, se cae y se rompe un hueso de la muñeca. No hay ningún tipo de atención, y ellos, los padres, no saben exactamente qué es lo que tendrían que hacer. Esto lo pongo como ejemplo para hacer la pregunta siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos decir, ostras, aquí puedo consultar con un abogado o aquí no? Se puede consultar con un abogado, pero como mi abuela decía, el pez grande se come el pez pequeño. Ir contra la administración es algo complejo, muy complejo. La propia administración es una materia no vetada, pero sí casi vetada. Entonces, vamos al caso concreto. El menor tiene un accidente, se lesiona. Hay que ver el tipo de accidente, hay que llamar a la policía para que levante un atestado o un acta de la situación. Hay que llamar a los medios sanitarios si es necesario para que sobre el terreno se pueda observar qué es lo que ha sucedido. Sacar el teléfono y empezar a hacer un vídeo que quede muy clarito, dónde estamos, qué ha pasado, quién está, quién no está. Una cosa es grabar a las personas para poder hacer unas publicaciones y un uso indebido. Y otra cosa muy distinta es para defenderse de que esta atracción, que debe cumplir unos requisitos, que habrá pasado por el técnico del ayuntamiento correspondiente para que dé las licencias y las autorizaciones, tendrá un seguro de responsabilidad civil y habrá que ver el caso concreto. Lo más importante es que si hay una lesión, lo primero es acudir al médico, al centro sanitario, al hospital, pero sobre el terreno, que quede constancia de modo objetivo, que quede probado con testigos, gente que esté allí, que se pueda grabar lo que ha sucedido. De hecho, cuando un niño está en una atracción, hay veces que los padres lo graban. Tenemos que tener en cuenta que no podemos grabar a los menores y luego publicarlo en redes, pues son limitaciones que podrían crear un conflicto de intereses. Claro. Lo más importante es que quede acreditado que eso ha sucedido ese día, a esa hora, en ese sitio y por esas causas. A partir de ahí se consultan abogados que sean expertos en la materia. No se puede consultar a cualquiera. Siempre, sea la materia que sea, bien de un niño que cae en un parque o bien de un señor que se quiere divorciar. Al abogado que se conozca hay que preguntarle, ¿y tú cuántos casos de estos has llevado y llevas y desde cuándo? Porque posiblemente una persona se dedique a materia familia, lleve divorcios, pero no lleve accidentes de tráfico. Posiblemente una persona se dedique al tema hereditario y no lleve fiscal. O posiblemente lleve fiscal y no se dedique a penal. Entonces, el abogado tiene que dedicarse a esa materia y el experto es el que lo hace, formación constante, está constantemente llevando este tipo de asuntos y tiene una trayectoria de determinados años. Nadie llega y dice, yo soy experto en todo. No existe ningún abogado que lo sepa todo. Eso es mentira. Claro. Entonces, concretamos un poco la pregunta. Si yo tengo un problema, ¿cómo elijo un abogado? Perfecto. Yo cogería y
me iría al abogado que tengo de confianza o que me recomienden. Procuraría ver por lo menos 2 o 3 despachos. Entrar, no a hacer una consulta, sino a ver si me interesa que me lleven el asunto. No cualquier abogado es capaz de llevar todos los asuntos. Entonces, se va un abogado a 2 o a 3 y se les deja bien claro antes de empezar, no te quiero hacer una consulta, sino quiero ver si tú me puedes llevar el asunto. Si me puedes llevar el asunto, luego ya haremos la consulta. Pero no entraría directamente soltando la cartera a alguien que desconocemos si se dedica a estas materias o si tiene infraestructura. Mira, por ejemplo, nosotros llevamos muchos temas de accidentes en materia de tráfico y circulación. Cuando un abogado tiene este tipo, digamos, de especialización, necesita tener un experto en derecho de circulación. A ver, necesitarlo, no. Nosotros en nuestro despacho todos tienen el certificado de experto en derecho de circulación. ¿Necesita un abogado que lleve estas materias tener una infraestructura de médicos, de peritos, de... A ver, no necesita tenerla, pero tiene que tener una relación y conocer qué peritos pueden hacer las valoraciones de los daños y las lesiones, qué peritos pueden hacer las valoraciones de los daños materiales, porque si todo esto no lo tienes, vas a morir siempre a otros profesionales que desconoces y la broma de poder entrar en una cuestión a porcentaje acabarías pagando miles de euros a unos y a otros y luego encontrarte con la sorpresa de que me han venido y me lo han contado, como decían, que me ha costado más el mango que la sartén. Entonces, la cuestión es ver qué me va a costar, si eres capaz de llevarlo y cuántos has llevado y si me vas a cobrar antes de empezar o cuando acabemos. Porque no es lo mismo una persona que te diga, no, te voy a cobrar 1.000 euros por empezar un asunto, o 500, o 60. Pero yo, estos pollitos pequeñitos que pasados 6 meses se convierten en buitres, me dan mucho respeto. Bueno, tú tranquilo, que esto no hay ningún problema, dame 300 euros y lo empezamos. A los 3 meses, mira, es que esto se ha complicado, me tienes que dar otros 300. A los 9 meses, oye, mira, que es que al final hay que pagar procurador, que es necesario porque vamos al juzgado, y son otros 900. Esto es una materia que cuando se empieza, si vale 1.000, vale 2.000 o vale 10.000, la gente tiene que saber, hasta aquí te va a costar esto, después te va a costar esto y después te va a costar esto. Y pedir una hoja de encargo profesional, una hoja que se firme, una hoja que diga qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y cuánto va a costar. A partir de ahí ya no hay más problemas. Si no es así, luego existen procedimientos como es la jura de cuentas y la tasación de costas y empezamos a sacar números y es sorprendente. Abogado barato no existe. No existe el abogado barato. Y cuando dicen, no, es que este no me cobra las consultas o no me cobra esto, no me... A ver, vamos a ver. Los abogados, todos por regla general, tenemos un baremo orientativo, pero a partir de ahí, yo no me creo que para hacer un expediente de 500 folios que te vas a tirar leyéndotelos, simplemente cualquier persona que coja un librito de 500 folios y a ver qué le cuesta leérselo. Si te vas a tirar 10 horas, ¿qué te van a salir? ¿A 10 euros la hora? Yo no me lo creo. Yo por lo menos no lo haría. Claro. Si alguien pretende a 10 euros la hora trabajar de abogado, pues que se vaya con los respetos a limpiar pisos, que además es menos estresante, además mueves el cuerpo y haces gimnasia. Entonces, por resumir un poco, hay que evitar aquello que coloquialmente llamamos los cuñados. Es decir, sí. El consejo de gente que realmente no tiene claro lo que está haciendo, ni tiene claro lo que podría llegar a hacer, que aquella gente que sabe mucho de todo y te van a decir exactamente cómo va a estar. Un profesional nunca es un cuñado. Normalmente no es un cuñado, por decirlo de alguna manera, que alguno tendrá cuñado, que sean abogados, ¿vale? Pero en realidad lo cotidiano, lo normal es que tenemos que intentar dirigirnos a aquellos profesionales, ese dicho de que todo, un mal profesional siempre sale más caro que un buen profesional al final. Siempre. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Una vez definido que tenemos que buscar un abogado, que tenemos que primero preguntarle cómo va a ir, qué va a ser, qué va a hacer, antes de hacer la consulta directa sobre el caso. La siguiente cuestión sería, ya hemos empezado, ¿quién define los plazos? Los plazos, en principio, tenemos plazos administrativos y tenemos plazos judiciales. Nosotros, nuestra forma de trabajar, porque cada uno trabaja como trabaja, España es un país de pleitos, nosotros tenemos el máster en todas las especiales de mediación, tenemos el arbitraje, somos la primera promoción de árbitros y nosotros intentamos resolver el conflicto desde la base sin entrar en cuestiones jurídicas. El juzgado es para cuando ya no hay más soluciones, cuando ya se ha agotado toda la vía de amistades, todo lo que pueda arreglarse a buenas vale más un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque lo que se arregla a buenas
es económico en el sentido de que las personas que tienen un acuerdo a lo mejor no les parece que el acuerdo sea bueno porque resulta que no se llevan toda la indemnización que pretendían recibir. Pero vamos a tener en cuenta que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, que el que decide en un juzgado es un juez, que sí, vale, luego tenemos los recursos que nos continuarán por apelación, por infracción procesal, interés casacional, amparo, Estrasburgo, y podemos pedir y pedir. Pero es que todo esto es dinero. Y al final, voy a contar una anécdota muy sencilla. Una persona resulta que tiene un accidente de circulación y estamos hablando de 1 millón de euros. Este 1 millón de euros ya alcanzamos un acuerdo con la compañía de medio millón de euros de indemnización. Y me dice, no, yo llevo mucho tiempo esperando esto y ahora me pagan medio. Mi contestación fue, yo hago lo que tú me pides que haga. Pero ten en cuenta que 1 millón de euros es mucho dinero. Es mucho dinero y la compañía aseguradora, que son SA sin alma, y hablamos así de claro, o sea, no son hermanitas de caridad, son entidades con ánimo lucrativo, es decir, ganar dinero. Se dedican al negocio. Claro. Si tú no llegas al acuerdo, haremos un juicio. Puede que gane la compañía o puede que ganemos nosotros, porque eso depende de un juez y depende de nosotros y depende cómo se haga el juicio y depende de cómo se resuelva al final. Supongamos, caso 1, que ganamos nosotros. La compañía aseguradora se va a ir a apelar a la audiencia provincial. Más tiempo. ¿Podemos cobrar entre tanto y tanto lo que ya tenemos en sentencia de instancia? Sí. ¿Nos conviene cobrarlo? No. ¿Por qué? Porque si luego la audiencia provincial te quita la razón, lo que tú has cobrado tendrás que devolverlo. Y puede generarte un posterior conflicto. Entonces, supongamos que ganamos, la compañía recurre. Supongamos que perdemos, recurrimos nosotros. Claro. Volvemos a ganar o perder en la audiencia provincial. Eso significa que los plazos son complicados. Claro. Tenemos costas, nos podemos ir al Supremo, nos podemos ir a la Constitución. Y cada vez que escalamos, estos son costas. Y entonces yo te quiero hacer una pregunta. La gente cuando va a un abogado, lo normal es que suponga, dentro de su propia racionalidad, etcétera, suponga que ya hay un abogado, la semana que viene ya tengo una respuesta. Vamos a ver, la gente piensa que hablar con un abogado por teléfono 2 minutos, esto es lo que te va a dar la solución. En ocasiones sí y en ocasiones no. La complejidad de la causa es lo que al final nos va a marcar unos tiempos. Si un expediente se inicia por un abogado desde origen, este abogado, en función de sus conocimientos y aptitudes, lo hará más o menos a su criterio. Pero si un abogado empieza un expediente, lo hace a su criterio, luego el cliente discute con este abogado, se va a otro abogado cambiando de abogado, lo hace a su otro criterio ya no estando conforme con el primero, porque nosotros cuando hay un abogado que está explicando algo a un cliente que es su cliente, nosotros no tenemos que entrar ahí porque, claro, cada uno piensa de un modo, tiene una estrategia y tiene una forma de defensa o de acusación. Entonces, lo que no podemos es mezclar dos profesionales de una misma disciplina en una cuestión concreta. De hecho, en mi despacho somos varios letrados y cada uno es experto en una materia y nadie irrumpe en esa materia, salvo comentarios entre compañeros. Pero el que lleva laboral, el que lleva administrativo llama administrativo, el que lleva penal, el que lleva tráfico, aunque todos a la vez sean expertos en tráfico o tengan el experto en penal, la mayoría. Entonces hay que ir muy clarito a una persona que sea de confianza, que te deje las cosas claras. Cuando me dicen a mí, por ejemplo, un abogado penalista, yo cuando alguien me dice, yo voy a un abogado penalista y me han pedido 1.000 euros, yo no sé quién será, pero o son familia o es que este señor no el cuñado. Claro, es que tú no puedes hacer una casa de 500 metros cuadrados con triple muro de hormigón y que te lo hagan por 6.000 euros. Esto no existe. Claro.
marcas de coches de alta gama que se paguen a precio de baja gama. No existe. Entonces, por definir un poco, una vez que hemos hablado ya de algunos temas, hemos puesto algunos casos así genéricos, etcétera, lo que sí que es verdad es que lo que vamos a intentar aquí es escuchar a la gente, escuchar sus problemas cotidianos, e intentar bajarnos a la calle, al suelo, intentar resolver esas cosas cotidianas. Y voy a poner varios ejemplos. La gente tiene problemas con el ayuntamiento, quiere hacer reclamaciones al ayuntamiento, quiere hacer solicitudes al ayuntamiento. La gente tiene un problema de tráfico, efectivamente, pero también tiene un problema con su vecino, también tiene un problema en su comunidad, también tiene un problema, y todos esos problemas no son todos, el 100%, no son recurribles a través de un abogado, pero sí que tienen que tener pautas que un abogado sí les puede ayudar, como en este caso en nuestro programa, les puede ayudar a definir qué tienes que hacer. No necesitas un abogado. Bueno, de momento no lo necesitas. Inicia este proceso. Cuando tú inicias este proceso, haces una reclamación a través de la sede electrónica de un organismo determinado, de una entidad determinada. Cuando tú hayas hecho esto y no te hayan contestado o no te parezca a ti que te han contestado de forma adecuada, tal vez sí, aquí voy a ayudarte yo, aquí yo soy abogado y te voy a ayudar, es lo que podemos plantear. Pero realmente yo creo que nuestro programa va a ser muy bonito en el sentido de que vamos a intentar ayudar muchísimo a la gente, vamos a intentar ayudarle en las cosas más cotidianas, de reclamaciones pues a un negocio, de reclamaciones a sus cosas diarias, a lo que tienen cada día, aparte de que una sección de este programa que harás va a ser algo para mí muy importante, que me comentaste tú, fue una idea tuya y tal, que a mí me da mucho miedo, pero que me dijiste: yo quiero decir lo que se hace mal, lo que en televisión se hace mal, lo que se dice y no es verdad, etcétera. Cuéntanos un poquito todo eso, muy brevemente, porque tal vez no sea ese nuestro tema, pero nuestro tema mayor es la gente, pero vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de tres partes. Hablando, has dicho ayuntamientos, los problemas con los ayuntamientos. Sí que un abogado debería de asesorar de cómo más o menos... O sea, comparemos, el abogado no es un guerrillero, no es un pistolero, ni es alguien que va a matar ni a perjudicar a nadie. Esto vamos a quitarlo de en medio, y un abogado, por regla general, tiene que ser una buena persona, un buen profesional y hacer su trabajo bien hecho. Que luego habrá malas personas y malos abogados, como médicos, como ingenieros o como lo que sea. Cuando hay un problema con el ayuntamiento... Si el ayuntamiento lo resuelve, tenemos el síndico de agravios de la Comunidad Valenciana, que además de gratuito y online, a los ayuntamientos les pone firmes. Y no es que dé una razón vinculante, sino que el ayuntamiento hace mucho caso porque esto tiene un tratamiento muy concreto. Entonces, temas con ayuntamientos se hacen siempre con la mayor humildad posible, hablando con el ayuntamiento, incluso con el concejal o alcalde pidiendo citas si es necesario. Pero si no se llega a un acuerdo, y eso sí, todo por escrito y documentado, no se llega a un acuerdo con las palabras más nobles y humildes, se va al síndico de agravios de la comunidad. Este intervendrá en la cuestión y nos dará o no la razón. Si nos da la razón y el ayuntamiento cumple, tema zanjado. Es gratuito y muy sencillo. Si no nos da la razón... ya lo tenemos claro, pero si nos da la razón y el ayuntamiento no cumple, con esa razón a un abogado, el ayuntamiento, vamos que sí va a cumplir, segurísimo. Si en lugar de ser un ayuntamiento de una localidad, hablamos de una administración a nivel nacional, como podría ser, pondré un ejemplo de... por no sentirse los sectores así identificados diciendo me has señalado tú, algo que sea de ámbito nacional. Un ayuntamiento es de ámbito local, pero de ámbito nacional tendríamos Seguridad Social, Hacienda, tendríamos cuerpos de seguridad del Estado, nacionales. Ahí tenemos el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo también interviene en estas cuestiones. Déjame que te haga un inciso, a ver qué te parece. Se me acaba de ocurrir una cosa. Durante el programa nosotros vamos a hablar de cómo resolver cosas, pero hay gente que no sabe dónde entrar, dónde acceder para resolver estas cosas. ¿Qué te parece si al final del programa, de todo aquello que se vaya hablando, ponemos fotos fijas durante 10 segundos de aquellos enlaces, aquellas conexiones donde pueden entrar para dirigirse a... pues ya sea cualquier cosa. Digo durante 10 segundos, por ejemplo, si hemos hecho una reclamación al Ayuntamiento de San Petersburgo, no sé, por decir algo, ¿no? Pues una foto fija de cómo hay que entrar en ese ayuntamiento a través online o por el móvil o como sea, una foto fija durante 10 segundos. Digo 10 segundos porque la gente así puede llegar y si le interesa hacerle la foto con el móvil a esa pantalla y entonces ya lo tiene, para él ya puede hacerlo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, además es una idea genial porque para temas municipales, temas nacionales, podremos poner la del Defensor
defensor del pueblo, que es muy sencilla de localizar, y podremos poner la del síndico de agravios. Y luego también podríamos poner, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, para todos esos datos que la gente no sabe muy bien. Es que tengo que modificar, rectificar, cancelar, porque claro, te piden los datos por teléfono, es muy gracioso de, ¿me autoriza? Sí, pero que sepa usted que si quiere modificar sus datos, tiene que meterse en dirección de correo, mandarlo a Madrid, que pase por Alcobendas, que dé 2 vueltas por Segur, que llegue a través de FedEx y que al final nadie sabe si los han cancelado o no los han cancelado. Y hay empresas que hacen muchas estas tonterías. Y la gente mayor dirá, no, es que tienes que tener un certificado electrónico. A la gente mayor, un certificado electrónico. Muchas veces los pobres no saben ni cómo entrar en eso. Vamos a decírselo, vamos a intentar aconsejar. Pero esto ya es un tema político. Los ayuntamientos tendrían que meter una persona que les acompañase a estas personas mayores al banco para manejar el cajero, les acompañase para hacer sus trámites, les acompañase un servicio de acompañamiento para las personas mayores. Esto es un tema que un abogado para una persona mayor, en nuestro caso sí que tenemos personas mayores que les llevamos de la mano para hacer cosas. Pero piensa que un abogado no está para hacer estas cosas, porque a fin de cuentas tú puedes tener un porcentaje de ayuda, digamos de empatía, incluso de ONG. Pero nosotros tampoco somos las hermanitas de la caridad, porque luego llega Hacienda y llega la Seguridad Social y ganes o pierdas, a nosotros nos meten unos brancazos que nos dejan secos. O sea, el abogado no es que sea caro, al abogado es que le cobran carísimo. Claro, ya para finalizar yo voy a hacer un comentario, pero me gustaría que cerraras tú el programa, invitando a la gente pues a verlo y a intentar aportar ideas, incluso al pie, abajo vamos a tener siempre, durante todo el programa vamos a tener noticias, información, banners, contacto directo a través de la televisión para que puedan hacer estas consultas, para que no colapsen tu despacho. Que ya está colapsado. Ya está colapsado. Yo creo que vamos a intentar conseguir un programa genial, yo creo que vamos a hacer una gran labor para la gente y estoy seguro de que poco a poco irá interesando a la gente conforme Alfafar Televisión pueda ir evolucionando. Llevamos poquito tiempo, llevamos 2 meses, pero podamos ir evolucionando en cuanto a nuestros oyentes. ¿Cómo despedirías tú el programa? Yo despediría el programa diciendo que, como tú bien has dicho, vamos a hacer un programa que sea a pie de calle. Esas personas que han tenido ya una resolución que no sea favorable, por ejemplo, podríamos incluso, o bien anónimamente, o bien invitarles para ver por qué me ha sucedido esto y he perdido cuando lo tenía ganado. Vamos a tener invitados. Podríamos tener invitados y traer otros compañeros, otros abogados. Que nos expliquen sus casos. Claro, incluso invitar a magistrados, a catedráticos, a gente que sepa de la materia, invitarles, que luego vengan o no vengan, ya es otra cuestión, porque sentarse delante de una cámara, mucha aula, pero poca sala. Entonces, yo sí que propondría dejar una dirección de correo de la televisión para que estas personas que tengan una consulta que les podamos aclarar en posteriores programas, usted, si quiere identificarse, le podemos invitar, si no se quiere identificar, no hay ningún problema. Anónimamente nos han hecho esta pregunta y la solución o el camino a seguir debería ser este. Si se puede resolver en el acto, lo resolveremos en el acto, evidentemente a coste cero, simplemente porque nos den un like en la televisión. Muy bien, muy bien. Y si no se puede hacer a coste cero porque es un tema complejo y más, pues por lo menos orientarles dónde deben dirigirse en función de sus recursos, por si deben de ir o bien a un turno de oficio o bien a un abogado privado, porque no todo hace falta ir a un abogado privado, ni todo hace falta ir a un turno de oficio. O sea, muchas veces el abogado no es necesario para llevar una dirección técnica letrada, sí para asesorar, pero asesorar en vete a el juzgado de paz en un acto de conciliación que tienes una plantillita que tú rellenas con tus palabras tu cuestión, aportas 4 documentos, cítala a la otra parte, va o no va, y entre los dos se puede solucionar muy amablemente con nuestro asesoramiento desde Alfafar TV. Juanjo, nos vamos a divertir. Muchísimo. Te agradezco mucho esto, te deseo muchísima suerte a partir de aquí y que podamos llegar bien a la gente. Aquí abajo ahora vais a ver, en un momentito, vais a ver nuestro correo es a alfafartelevisión, alfafartv, @gmail.com, no doy ni una hoy, alfafartv @gmail.es, gmail.com. Gmail.com. Madre mía. Bueno, pondremos el título y así la gente lo puede ver. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.